Hemos estudiado la batalla en el lugar llamado Armagedón. Ahora queremos comenzar nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 20. Y veremos que inmediatamente después de la batalla, en el lugar llamado Armagedón, empezaron los 1000 años, el milenio. Hemos aprendido que Satanás, por medio del Imperio Romano y su falsa religión, había estado engañando a las naciones de la tierra para que se unieran en una gran campaña para destruir a la Iglesia del Señor completamente, con el propósito de raerla de la faz de la tierra. A los cristianos, en el tiempo del apóstol Juan, les parecía que Roma podría destruir a la Iglesia completamente. Sin embargo, Cristo les acaba de mostrar en el capítulo 19 que al contrario, Roma y sus aliados eran los que dentro de poco iban a ser destruidos por Jesús, después de terminar el poco de tiempo que Dios le había permitido a Satanás y por tanto también a la bestia, o sea, al Imperio Romano, en la persecución de la Iglesia. Pero tiene que surgir otra pregunta. Si Satanás levantó a este poder, el Imperio Romano, para destruir a la Iglesia, aunque el Imperio Romano ya fue destruido, ¿por qué no podrá Satanás levantar a otro? La respuesta a esta pregunta sigue en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10, en la visión de los 1000 años. En esta sección encontramos los siguientes acontecimientos importantes. En los versículos 1 al 3, Satanás es prendido. En los versículos 4 al 6, las almas de los santos decapitados reinan con Cristo por 1000 años. Y en los versículos 7 al 10, Satanás es suelto y lanzado al lago de fuego. Enseguida, en los versículos 11 al 15, veremos que todos los que no son redimidos son juzgados y lanzados al lago de fuego, juntamente con el Hades y la muerte. Antes de seguir estudiando, leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 20 del Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Inmediatamente después de la destrucción de la bestia, o sea, el emperador romano perseguidor de la Iglesia, y el falso profeta, la falsa religión de Roma, el culto al emperador, Satanás fue atado. Inmediatamente después de la destrucción de la bestia y el falso profeta, Satanás fue atado. Y luego fue puesto en su propio cuartel, o sea, el abismo. Como hemos aprendido, el abismo era el cuartel de Satanás. Pero ahora hay algo muy diferente en cuanto a este abismo. El abismo está sellado. Recuerde que Satanás es el rey del abismo. Apocalipsis 9 y el versículo 11. Y que él envió a la bestia desde el abismo para la destrucción de la Iglesia. Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 8 habla de la bestia como el que está para subir del abismo. Pero ahora Satanás no puede salir ni puede mandar sus tropas, por decirlo así, desde el abismo, porque su propio cuartel se ha vuelto prisión. Su propio cuartel, el abismo, se ha convertido en prisión para él mismo y no puede salir. Pero es muy importante que reconozcamos el sentido en que Satanás está atado. Esta visión no presenta que Satanás esté atado en todo sentido,
sino únicamente en un sentido muy especial, un sentido relacionado con el problema que se trata en el libro de Apocalipsis. En el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 20, la Biblia dice que Satanás fue encerrado en el abismo durante 1000 años para que no engañase más a las naciones. Este es el sentido o el propósito de atar a Satanás y de encerrarlo en el abismo. Es para que no siga engañando a las naciones de la manera que había estado haciendo. Después de los 1000 años, Satanás va a salir libre a engañar a las naciones otra vez. Y en los versículos 7 al 9 de este capítulo se ve claramente la naturaleza del engaño que practicará en estas naciones. Les engañará para que se unan a perseguir y tratar de destruir a la iglesia del Señor. El versículo 9 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esto es después del milenio. Después del milenio, Satanás estará suelto nuevamente, será suelto de su prisión y saldrá, dice el versículo 8, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿La batalla contra quién? El número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Satanás, después del milenio, volverá a su antiguo trabajo, el trabajo que hacía en el tiempo del apóstol Juan. Volverá a su trabajo de tratar de destruir a la iglesia mediante el engaño de las naciones. Recuerde que era exactamente tal engaño que Satanás estaba practicando por medio del Imperio Romano en el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis. Como hemos notado antes, parecía que Roma podría destruir a la iglesia completamente, pero Jesús les prometió que Él iba a destruir a Roma y a sus aliados dentro de poco tiempo, lo cual se ve cumplido en la visión de los versículos 11 al 21 del capítulo 19. Pero ¿qué de Satanás? ¿No podrá él levantar a otras naciones que le ayuden en su lucha para destruir a la iglesia? La respuesta de Apocalipsis 20, versículos 1 al 3 es que no. Inmediatamente, después de derribar a Roma como imperio mundial y perseguidor de la iglesia, que es un acto terminado hace al menos 1600 años ya, Satanás iba a ser encerrado en su propio abismo y no podría salir para llevar a cabo tal engaño hasta que se terminen los 1000 años. Esto no quiere decir, y es importante notarlo, esto no significa que Satanás no iba a poder engañar a los hombres en cuanto al pecado. Satanás es limitado durante los 1000 años únicamente en el sentido de no poder engañar a las naciones para que persigan a la iglesia como para destruirla completamente. El engaño del pecado sigue siempre. La Biblia no menciona en ninguna parte, ni aquí en el Apocalipsis, ni en otro texto, no dice nada acerca del engaño del pecado. Aquí se trata del engaño de las naciones para la persecución de la iglesia. Es muy importante entender este sentido en el cual Satanás está atado durante los 1000 años. No debemos pensar que durante el milenio no habría ninguna persecución, pero la enseñanza es que no habría de una naturaleza tan potente y destructora como para amenazar la propia existencia de la iglesia en toda la tierra, como fue el caso, por ejemplo, en los días del apóstol Juan bajo el Imperio Romano. Es decir, que no sería una persecución universal,
que podría eliminar la iglesia de la faz de la tierra. Según la Biblia, es en este sentido, y únicamente en este sentido, que Satanás iba a estar atado durante los 1000 años. Pero esto daba gran seguridad y confianza a los cristianos perseguidos del primer siglo. Este era el gran problema que ellos afrontaban. Y también nos debe asegurar a nosotros hoy día también que la iglesia saldrá victoriosa y que ni el mismo diablo no puede causar que fracasemos si seguimos fieles al omnipotente Dios que promete la victoria a los suyos. A veces vemos los movimientos entre las naciones y empezamos a temer o a dudar de que la iglesia pueda sobrevivir, pero tenemos la seguridad de que la iglesia será victoriosa, como la iglesia fue en el tiempo del Imperio Romano, también lo seremos nosotros mediante el poder de Dios. Pero considerando todo esto, no debemos añadir a lo que la Biblia dice y decir que durante los 1000 años no iba a haber ningún conflicto, ninguna persecución, ninguna tentación de parte del diablo, porque tal interpretación sería falsa, puesto que la Biblia no lo enseña. En cuanto a Satanás, el tiempo de los 1000 años iba a ser un tiempo en que él estuviera limitado en cuanto al engaño de las naciones de la tierra para la persecución universal de la iglesia. Este es el significado del milenio en cuanto a Satanás. Ahora consideremos el significado de los 1000 años. ¿Cuál es el significado verdadero de este tiempo nombrado los 1000 años? Muchos piensan que sea un tiempo de literalmente 1000 años, 365,000 días literales. Pero hay por lo menos 3 razones que quiero presentar por qué no es posible aceptar esta teoría tan comúnmente aceptada en el mundo religioso. Primeramente, según la interpretación que hemos visto de los sucesos de este libro, ya han pasado como 1600 años mínimo. Como 1600 años han pasado ya después del principio de este período llamado los 1000 años. Porque hemos aprendido que los 1000 años empezaron inmediatamente después de la derrota de la bestia, o sea, después de la derrota de Roma como imperio mundial que perseguía a la iglesia. Según la historia, ese imperio llegó solamente al V siglo después de Jesucristo, aproximadamente 476 años después de Cristo. Así que lo menos que pueden tener los 1000 años de haber empezado son 1500 años. Tomando este período literalmente, el mundo ya se habría terminado hace cientos de años. Así que el contexto bíblico e histórico niega la posibilidad de interpretar los 1000 años literalmente. Pero sabemos que esto no es cierto. Segundo, el libro de Apocalipsis, como lo hemos notado muchas veces, es un libro simbólico. Esto no quiere decir que no haya nada literal en el libro. Tenemos, por ejemplo, la isla llamada Patmos en Apocalipsis 1:9, que es una isla literal, pero el contexto aclara cuando se trata de lo literal y lo simbólico. Desde el primer capítulo encontramos que candeleros representan a iglesias y estrellas representan a ángeles. Apocalipsis 1:20. Un repaso del libro revelará muchos símbolos como lo hemos estudiado, y muchos de estos símbolos son números. En verdad, desde el primer versículo del libro estudiamos que Juan declara que es un libro de símbolos. Hemos estudiado que la palabra declaró en Apocalipsis 1 y el versículo 1, en el griego, que es el idioma original en que fue escrito el libro, la palabra declaró viene de la palabra para señales o símbolos. Así que Juan recibió este mensaje de Dios por medio de señales o símbolos.
la revelación del Señor le fue señalada, o sea, simbolizada. Si el libro, de principio a fin, es un libro que contiene símbolos, ¿por qué tratarían los hombres de hacer literal el período de los 1000 años? Esto no es lógico y definitivamente no es buena interpretación bíblica. Tercero, el pasaje que estamos estudiando aquí en Apocalipsis 20 es un pasaje decididamente simbólico. Creo que todos lo reconocen. Considere los siguientes símbolos de Apocalipsis 19:11 al capítulo 20 y el versículo 10, que son aceptados por todos como símbolos. Primero, un caballo blanco. Nadie cree que Cristo vendrá literalmente en un caballo blanco. El lino finísimo, la espada aguda que sale de la boca de Cristo, la vara de hierro, el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Creen que Cristo literalmente va a pisar un lagar de vino y que es vino de furor? Tiene el nombre escrito en el muslo. Las aves que vienen a comer de aquellos que murieron en la batalla. La bestia es literalmente una bestia. La llave del abismo. Hecha llave literalmente con una llave literal. El abismo es un abismo literal, material. La cadena prende a Satanás con una cadena literal. Y Satanás, él es un dragón, literalmente dragón. Y luego es serpiente al mismo tiempo. ¿Cuál es? ¿Serpiente o dragón? Bueno, y hay muchos más otros símbolos que pudiéramos considerar en esta visión, en este mismo contexto. Pero nadie cree que todo esto sea literal. ¿Cómo vamos a creer que Satanás sea un dragón literal, al mismo tiempo una serpiente literal, que puede ser atado con una cadena literal y encerrado en un abismo literal con un sello literal? No, nadie así cree. ¿En qué base entonces pueden insistir en tomar el período de los 1000 años como algo literal? No es posible, no es lógico, no es correcto. Si todo aquello es simbólico, el período de tiempo también tiene que ser simbólico, mayormente cuando consideramos la imposibilidad de interpretarlo literalmente, según el contexto bíblico e histórico de la visión, como ya hemos notado. Pero si el tiempo de 1000 años es simbólico, y consideramos que definitivamente lo es, tiene que simbolizar algo. Pero la única manera segura de interpretar este símbolo es por dejar que la Biblia nos dé la interpretación. Así que primeramente vamos a considerar el contexto en el libro de Apocalipsis y luego el uso simbólico del número 1000 en la Biblia. De otra manera, lo que decimos sobre los 1000 años sería simplemente otra opinión humana sin ningún valor. Quizá lo más importante es lo que sucede en este periodo de tiempo. Primeramente, consideremos que en el mismo libro de Apocalipsis hemos notado que este periodo de 1000 años cae en medio de dos periodos más breves que son designados como poco tiempo. En el capítulo 12, donde empieza la serie de visiones sobre la persecución de la iglesia por el diablo y sus instrumentos, la bestia y el falso profeta, encontramos el primer período. En el capítulo 12 y el versículo 12 la Biblia dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Y luego encontramos en el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En estos dos versículos encontramos que el diablo tenía poco tiempo y lo estaba ocupando
para hacer guerra contra los cristianos. Del capítulo 13, el versículo 1, al final del capítulo 19 del Apocalipsis, encontramos visiones, varias diferentes visiones, pero todas ellas relacionadas con la persecución que el dragón lanzó contra los cristianos por medio del Imperio Romano durante este poco tiempo que tenía para andar libremente contra la Iglesia. Entonces lo que tenemos entre el capítulo 13 y el versículo 1 y el capítulo 19 y el versículo 21 del Apocalipsis es un poco de tiempo para la persecución mundial de la Iglesia. Esto estaba sucediendo ya en el tiempo del apóstol Juan. Pero en el capítulo 20 y el versículo 1, este poco de tiempo había terminado y empezaba un tiempo largo, llamado simbólicamente 1000 años, en que Satanás está atado y encerrado para no andar engañando a las naciones para la destrucción de la Iglesia a través de la persecución abierta y mundial. El poco de tiempo que Dios le había permitido, el poco tiempo que Satanás sabía que tenía, se había acabado. Y empezó en el capítulo 20 y el versículo 1 al versículo 6, un tiempo largo, 1000 años, en los cuales el diablo está atado y limitado en su guerra contra la Iglesia. Pero no es el fin todavía, porque después de este tiempo largo, simbólicamente llamado 1000 años, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20 y el versículo 3. Y saldrá a engañar a las naciones para que se reúnan contra el pueblo de Dios una vez más. Por tanto, en el capítulo 20 y los versículos 6 al 9 tenemos un poco de tiempo para la persecución mundial de la Iglesia. Pero cuando están listos estos enemigos de Dios para ir contra la Iglesia, para su destrucción, descenderá fuego del cielo y los consumirá, y entonces será el fin. Apocalipsis 20 y el versículo 9. Satanás será lanzado al infierno, versículo 10, y el juicio final comenzará, versículos 11 al 15. Por tanto, en los versículos 9 al 15 de Apocalipsis 20 tenemos el fin del mundo, y Satanás es lanzado en el infierno eterno. Por tanto, los 1000 años, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, que a propósito es el único libro en toda la Biblia que habla específicamente de este período de tiempo de 1000 años. Los 1000 años quedan como un paréntesis entre los grandes esfuerzos de Satanás que Dios le permitió para la destrucción de la Iglesia por medio de la persecución por las naciones de la tierra. En el tiempo del primer siglo, el diablo recibió un poco de tiempo para la persecución mundial de la Iglesia. Al final del tiempo, recibirá otro poco de tiempo para lo mismo. Pero, mientras tanto, en todo el tiempo en medio de estos dos esfuerzos, del primer siglo hasta el final del tiempo, encontramos el milenio, los 1000 años, un tiempo en que Satanás está atado y no puede salir a engañar a las naciones para la persecución de la Iglesia. Así que lo que tenemos del primer siglo al final del mundo es lo siguiente: tenemos un poco de tiempo para persecución mundial, luego 1000 años en los cuales el diablo es atado, luego un poco de tiempo para persecución mundial, y entonces el fin del mundo con el diablo lanzado al infierno. El mensaje a los cristianos perseguidos en el tiempo del apóstol Juan, y es importante que siempre tomemos esto en cuenta. El mensaje para aquellos cristianos perseguidos
era que esta persecución sería relativamente breve y que después de ella el diablo sería limitado en su persecución de los santos hasta los últimos días del mundo, o sea, durante 1000 años, y que luego sería desatado, pero no para la victoria, sino para la destrucción. Por tanto, el milenio empezó con la destrucción del Imperio Romano como perseguidor de la Iglesia, y seguirá, no por un tiempo literal de 1000 años, sino hasta un poco antes del fin del mundo. Ahorita, mi estimado, nosotros estamos viviendo en el tiempo designado 1000 años en el libro de Apocalipsis. Los 1000 años son todos los años después de Armagedón hasta el fin. Yo sé que muchas personas, al decirles que estamos ahorita en el milenio, no entienden, porque se imaginan que el milenio es un tiempo de paz absoluta. No hay ningún conflicto en todo el mundo. La Biblia no enseña este concepto. Es un concepto errado que no se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, que habla acerca del milenio. Este concepto no está aquí en la Biblia. Consideran que el milenio es algo que realmente la Biblia no lo dice. Pero lo que la Biblia presenta es que la Iglesia está libre de la persecución mundial como la que sufrió en el tiempo del Imperio Romano, o sea, el tiempo del primer siglo. Esta idea en cuanto a los 1000 años, de que sean todos los años después de Armagedón hasta el fin, esta idea de totalidad, es la idea usada varias veces en la Biblia y simbolizada por el número 1000. Por ejemplo, podemos leer en Salmos 50 y el versículo 10. Dios dice: porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Cuando Jehová dice que suyos son los millares de animales en los collados, Él no está diciendo que solamente cuántos millares son de Él. Él está diciendo que todos estos animales son suyos. En Salmos 105 y el versículo 8 la Biblia dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Cuando la palabra dice que Dios se acordó de su palabra para 1000 generaciones, no quiere decir que esta palabra quedó en vigencia por tanto tiempo literalmente, o que solamente durante este tiempo literalmente de 1000 generaciones. Quiere decir, como ya había dicho literalmente, para siempre, o sea, para todas las generaciones. Encontramos el mismo caso en Deuteronomio 7 y el versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No solamente hasta 1000, sino en todas las generaciones. Dios es fiel a su pacto y manifiesta misericordia a los que le son obedientes. En todos estos ejemplos podemos ver que el número 1000 se ocupa para describir simbólicamente a una gran cantidad de algo, ya sean animales o generaciones o años, y significa todo lo que hay de algo. Así que los 1000 años significan todos aquellos años en los cuales Satanás está atado y los cristianos viven libres de la plaga de la persecución mundial, como se desató en el tiempo del primer siglo por medio de la nación de Roma. Le quiero recordar de algo muy importante, y es que la interpretación literal de este tiempo de 1000 años no está de acuerdo con el libro de Apocalipsis, que es un libro simbólico, ni con el mensaje del libro de Apocalipsis, que no concuerda con un periodo literal ya muchos años en el futuro. No concuerda con este capítulo 20 del Apocalipsis,
porque aquí está hablando simbólicamente de muchas cosas, cadenas y dragones y abismos y sellos. Todo esto es simbólico, también lo es el número 1000. La Biblia no está de acuerdo con el concepto enseñado acerca de un período literal de 1000 años, ni lo que sucede en este período, y mucho menos la historia del mundo que nos da la interpretación o el apoyo para la interpretación que hemos dado en este estudio. Lo importante en cuanto al milenio no es la cantidad de años que dure, sino lo que sucede en este período de tiempo. Y lo más importante para los cristianos era que el tiempo de persecución abierta cesaría luego y que sería seguido por un largo descanso de tal persecución, porque el gran enemigo, Satanás, estaría encerrado en el abismo con respecto al engaño de las naciones para la persecución de los santos. Así que la perspectiva para los cristianos del primer siglo era: va a haber breve persecución, luego Roma será destruida, empezarán los 1000 años, y luego Satanás será destruido y será el fin del mundo, y luego el juicio final y la gloria eterna para todos los fieles comenzará. ¿Qué futuro más brillante, a pesar de algunas nubes por ahí en la persecución que tenían que sufrir? Pero siempre el arco iris de Dios, la promesa del Señor, estaba en el cielo, con la promesa de que el juicio justo de Dios sería efectuado y que después Dios iba a limitar a Satanás durante un tiempo muy largo, para que ellos ya no se preocuparan por este problema, especialmente que no se preocuparan por la derrota de la iglesia, que es imposible, porque es un reino inconmovible, con un rey que es rey de reyes y señor de señores. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 4 al 6, hay otro asunto de mucha importancia que todavía no hemos considerado y que sucede también durante los 1000 años. Es el reino de las almas de los santos muertos. Leamos lo que el texto dice en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este reino de las almas de los santos muertos dura el mismo periodo de tiempo que hemos estado estudiando, el milenio, los 1000 años, y su reino está íntimamente relacionado con la limitación del poder de Satanás. Debemos notar desde un principio que en esta sección no se trata del reino de Cristo. El énfasis en esta parte del texto es al reino de estos mártires. Ellos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cristo ya estaba reinando también, pero su reino no empezó al principio de los 1000 años. El reino de Cristo había empezado desde el día de Pentecostés, después de su ascensión a la diestra de Dios para sentarse en el trono de David. La Biblia dice claramente en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predicó por primera vez aquel sermón en el día de Pentecostés, cuando él habló acerca de la resurrección de Cristo Jesús, él empezó a citar del profeta, del salmista David, y dice,
en el versículo 25 en adelante de Hechos capítulo 2. Porque David dice de él, hablando de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tus santos vea corrupción. Está hablando de la resurrección de Cristo, como él explica enseguida. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora fíjese bien, del versículo 29 en adelante tenemos la explicación inspirada del apóstol Pedro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que David no estaba hablando de sí mismo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, de uno de sus descendientes, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Así que David sabía que uno de sus descendientes iba a sentarse en su trono, y viendo esto antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por tanto, el sentarse en el trono de David, el estar a la diestra del Señor, es algo relacionado con la resurrección de Cristo y con este mismo período de tiempo. El versículo 32 declara, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, está ahora a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Nosotros lo vimos resucitados, y ahora ustedes están viendo el resultado de que Él esté a la diestra de Dios, porque Él ha derramado el Espíritu Santo, y ustedes han oído el estruendo, han visto la manifestación del poder del Espíritu Santo en que hemos hablado en lenguas, y ahora pueden saber que Cristo sí está a la diestra de Dios. Y el versículo 34 sigue, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo está sentado a la diestra de Dios, dice el texto que acabamos de leer en Hechos capítulo 2 y el versículo 33. Exaltado por la diestra de Dios está Cristo. Y la prueba de ello es que ustedes han visto que Él ha derramado el Espíritu Santo conforme a la promesa de Joel. Entonces, Dios dice, siéntate a mi diestra, ¿hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo está sentado a la diestra de Dios, está sentado en el trono de David conforme a la profecía, y lo ha estado desde aquel día de Pentecostés, y así estará hasta que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Acabamos de aprender que el reino de Cristo comenzó en el día de Pentecostés. Él estaba ya sentado en el trono de David, a la diestra de Dios, reinando, y su reino iba a seguir hasta que el último enemigo, o sea, la muerte, sea destruido. Por tanto, el reino de Cristo no comenzó con los 1000 años, ni terminó con el período de los 1000 años. En 1 Corintios capítulo 15 encontramos la enseñanza inspirada del apóstol Pablo acerca del reino de Cristo Jesús que había comenzado a partir del día de Pentecostés, cuando se sentó a la diestra de Dios y manifestó su poder derramando el Espíritu Santo. El texto dice en 1 Corintios 15, versículos 24 al 26. Habla el versículo 23 de la venida de Cristo. Luego, el fin, dice el texto,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Encontramos en el Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 14 la destrucción de la muerte, cuando la muerte ya es eliminada en el día final. Así que con los 1000 años no comenzó el reino de Cristo, ni con los 1000 años no terminó el reino de Cristo. El reino de Cristo realmente no está en la discusión aquí en Apocalipsis 20. Es el reino no de Cristo, sino de los mártires cristianos. Por tanto, la doctrina que dice que Cristo empezará a reinar por 1000 años en algún día futuro tiene varios errores. En primer lugar, el tiempo de los 1000 años ya empezó. En segundo lugar, Cristo empezó a reinar antes del principio de los 1000 años. Y tercero, no es un tiempo literal, sino simbólico. Pero ahora consideremos cuál es el significado de este reino de los santos mártires. En el capítulo 6 y los versículos 9 al 11, encontramos por primera vez a estas almas que ahora encontramos reinando con Cristo por 1000 años. En el versículo 9 de Apocalipsis 6 el texto dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estas son las mismas almas que ahora encontramos en Apocalipsis capítulo 20, almas de los que murieron por causa del testimonio de Cristo. En los versículos 10 y 11 del capítulo 6 el texto sigue: Y clamaban, estas almas, clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estas almas clamaban por la venganza de su causa en la tierra, pero tuvieron que esperar, y tuvieron que esperar un poco de tiempo, porque faltaba este poco de tiempo de persecución todavía. Es el mismo poco de tiempo que le fue dado a Satanás y a la bestia y al falso profeta. Como hemos visto ya, en el capítulo 20, este poco de tiempo había pasado. Y estas almas han recibido poder y autoridad. Jesús ya había juzgado a sus perseguidores en la batalla en el lugar llamado Armagedón, y había vencido a estos perseguidores. Por tanto, estas almas ya no están bajo el altar esperando, están sentadas sobre tronos y están reinando. El poder de Satanás ha sido limitado, y el poder y la gloria de los santos mártires han sido engrandecidos. Su fidelidad en no adorar al emperador romano ha sido premiada, y su muerte ha sido vengada por Cristo. Este es el reino de las almas de los santos muertos. No es ni más ni menos que la venganza de su muerte y su exaltación espiritual, viendo al diablo atado y encerrado por este período largo llamado simbólicamente los 1000 años. Esta experiencia del reino de las almas decapitadas también es llamada la primera resurrección. En este asunto de la primera resurrección hay que tener mucho cuidado. Debemos aceptar únicamente lo que la Biblia dice y no agregar nada al respecto, porque en el contexto de Apocalipsis
hay ciertas cosas declaradas acerca de esta primera resurrección, pero muchas personas han tomado otros textos de la Biblia que han superimpuesto en este texto, han tratado de imponer ideas ajenas al contexto de Apocalipsis 20. Así que no agregamos ideas ajenas al contexto de Apocalipsis 20. Hay que notar con mucho cuidado que Juan no vio a ninguna persona con cuerpo. Lo que él vio fueron almas, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Juan vio almas de personas que ya estaban muertas, pero no vio que ellas recibieran cuerpos, no vio su resurrección, literal, corporal. Espero que vea esto con mucho cuidado, porque aquí en este texto no se encuentran más que almas de cristianos muertos. Es muy importante que reconozcamos que la Biblia no habla de dos resurrecciones corporales en diferentes fechas y tiempos de los cuerpos de los justos y otro de los injustos. Al contrario, lo que la Biblia enseña, y muy claramente, es que todos, justos e injustos, seremos resucitados en la misma hora, la hora última. Juan 5, 28 al 29 declara: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, fíjese en la palabra, vendrá hora, cuando todos, la palabra incluye a todos, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Juan 5, 28 al 29. Cristo Jesús así lo dice. También dice claramente que en una misma hora todos, no solamente los justos, ni solamente los injustos, sino todos vamos a ser resucitados. Claro que el destino de unos y otros no es el mismo, pero la hora de su resurrección es la misma. Pero esta resurrección para el juicio final se refiere a los que están en los sepulcros, o sea, los cuerpos, cadáveres de los muertos. Debemos fijarnos en dos diferencias entre la resurrección para juicio, de que habla Cristo en Juan 5, y la primera resurrección de que escribe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. El mismo escritor, a propósito, Juan en su Evangelio y luego Juan en el Apocalipsis. Primeramente, primera diferencia, la resurrección de que habla Cristo es de cuerpos, porque solamente hay cuerpos en los sepulcros, las almas no están allí. Pero la primera resurrección trata únicamente de almas, no de cuerpos. Segundo, la segunda diferencia es que la resurrección de que habla el Señor es de todos, justos e injustos, mientras la primera resurrección de que habla el Apocalipsis es solamente de cristianos mártires. Cabe notar que los cristianos que participaron en la primera resurrección tendrán que participar en cuanto a su cuerpo en la resurrección general que habla Cristo en Juan 5 para el juicio final. La Biblia no enseña, la Biblia no lo dice, la Biblia no enseña ni en Apocalipsis 20 ni en otra parte que los cuerpos de los cristianos van a ser resucitados en un día y que en otro día, 1000 años después, los cuerpos de los incrédulos serán resucitados. La resurrección del cuerpo para el juicio final será en la misma hora, del mismo día, para todos. La única diferencia será el destino que le tocará a cada quien. Algunas personas creen equivocadamente que 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 16 enseña que habrá dos resurrecciones y que los muertos en Cristo
resucitarán primero y luego después resucitarán los muertos que no están en Cristo. Pero para entender bien esta declaración en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 16, debemos tomar en cuenta también los versículos 15 y 17 para considerar este contexto. Así que vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta es la comparación, los que viven en el Señor y los que durmieron en el Señor. Los que viven, dice, en la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Según algunas personas leen este texto, el siguiente versículo debe decir, después, los que no están en Cristo resucitarán, pero no lo dice. Dice luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En 1 Tesalonicenses 4:15, el apóstol Pablo nos asegura que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto quiere decir que al venir Cristo, los cristianos que estén vivos en aquel día no irán con el Señor adelante de los cristianos que ya hayan muerto antes de aquel día. Los cristianos vivos no irán primero, al contrario, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. La comparación en este texto no está entre los muertos en Cristo y los muertos que no están en Cristo. La comparación está entre los cristianos vivos en aquel día y los cristianos muertos en aquel día. La enseñanza es que los cristianos vivos no van a preceder a los cristianos muertos, sino que los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, antes que los cristianos vivos sean arrebatados. En este texto la Biblia no menciona a los que no son cristianos, ni los vivos, ni los muertos. Ellos no tienen nada que ver con el mensaje de aliento que el Espíritu Santo estaba enviando a la iglesia del Señor en este texto. Sencillamente estaba animando a los cristianos vivos en cuanto a la esperanza de los hermanos que ya habían muerto en el Señor. No, la Biblia no enseña que los cuerpos de los cristianos van a ser resucitados en un día y que en otro día, más adelante, quizá 1000 años después, los cuerpos de los incrédulos serán resucitados. La palabra de Dios sencillamente no lo dice. Al contrario, ella dice claramente en Juan 6:39 que los seguidores de Cristo serán resucitados, no 1000 años antes del fin, sino en el día final. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Fíjese bien, Juan 6:39. Si es en el día final, cuando son resucitados los santos de Dios, entonces no puede ser 1000 años antes del día final. Y esto es algo que encontramos en varios textos en el Evangelio según Juan. El juicio final también de todos, será en este mismo día final. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado es la que le juzgará en el día final. Juan 12:48. Y esto concuerda con Apocalipsis 20, versículos 12 al 13, que nos revela lo que sucederá después
de la victoria del pueblo de Dios después del milenio, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, versículos 12 al 13. Así que la Biblia niega la idea falsa de una resurrección corporal de los incrédulos 1000 años después de la resurrección corporal de los santos. Todos seremos resucitados para el juicio final, a la hora última. Pero si la primera resurrección no se refiere a la resurrección de los santos con sus cuerpos en un día, y a los demás en otro día, ¿a qué se refiere? Algunos han dicho que se refiere a una resurrección figurativa en el bautismo, basándose en Romanos 6, 4 y 5 y Colosenses 2, 12 al 13, que enseñan que somos sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él para vida nueva. Y es cierto que la Biblia simboliza la salvación del individuo que recibe en el bautismo como una resurrección. Pero no se trata de esta resurrección en Apocalipsis 24 al 6, porque estas personas que están en el Apocalipsis ya habían muerto físicamente. Ellas participaron en aquella resurrección bautismal antes de su muerte física. Pero ahora se trata de una resurrección en el estado o la condición de alma solamente después de la muerte. Así que el contexto del Apocalipsis y la condición física de estos mártires excluyen la idea muy popular de que tenga referencia al bautismo. Así que apegándonos al contexto del libro de Apocalipsis, nos encontramos forzados a aceptar la sencilla explicación del mismo libro sobre esta primera resurrección. Primera resurrección es el nombre dado a la venganza por la muerte de aquellos mártires cristianos. Es el nombre aplicado a la limitación del poder de Satanás de perseguir a la iglesia por medio del engaño de las naciones del mundo. Estas almas, que habían estado bajo el altar, ahora están levantados, resucitados si quiere, a sentarse sobre tronos y a reinar con Cristo. Esta es la primera resurrección, y estas almas tienen la gran seguridad de no ser dañadas por la segunda muerte. La muerte física que ya sufrieron fue la última para ellas. La condenación en el lago de fuego, la segunda muerte, no les tocará a ellas. El poder de Satanás ha sido limitado, y el poder y la gloria de los santos han sido engrandecidos. Su fidelidad en no adorar a la bestia ha sido premiada, y su muerte ha sido vengada por Cristo. Este reino de las almas de los santos muertos, también llamado la primera resurrección, no es ni más ni menos que la venganza de su muerte y su exaltación, viendo al diablo atado y encerrado por este período largo que es llamado simbólicamente 1000 años. Así vivirán y reinarán estas almas con Cristo hasta que se terminen los 1000 años, un poquito antes del día final. Decir más que esto sobre esta primera resurrección, o sea, el reino de los santos muertos, sería añadir a la palabra de Dios y exponernos a errores sectarios que realmente no edifican en nada. Tratar de fijar una fecha para el fin del milenio y el principio de aquel tiempo breve antes del fin sería también caer en el error grave de muchos religiosos que no aceptan la declaración de Cristo a sus apóstoles en Hechos 1:7, cuando les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
ya que muchas personas piensan que la Biblia enseña que muchas cosas van a suceder durante el milenio. Cabe dar un pequeño resumen sobre los acontecimientos designados para el tiempo del milenio. Recordemos que solamente el libro de Apocalipsis habla del milenio. Así que tenemos que aceptar lo que se especifica en el Apocalipsis para el tiempo de los 1000 años. Primeramente, Satanás fue atado y encerrado en el abismo para que no pueda engañar a las naciones para la persecución abierta y mundial de la Iglesia, como había hecho con Roma. Hay persecución hoy día en algunos lugares, pero no es una persecución organizada entre las naciones contra la Iglesia. Segundo, las almas mártires son levantadas para sentar y reinar con Cristo. Su causa ha sido vengada y su victoria final, aún sobre la segunda muerte, ha sido garantizada. Este reino es llamado la primera resurrección, y aún los santos en la tierra están reinando sobre sus enemigos, victoriosos sobre ellos. ¿Qué más? Bueno, la Biblia no dice más. Las ideas humanas de paz perfecta, abundancia increíble, ninguna tentación del diablo, un reino material aquí en la tierra, todo esto, Cristo reinando desde la ciudad de Jerusalén, la resurrección de los cuerpos de los cristianos muertos, y muchas otras cosas que supuestamente han de suceder durante el milenio, no son más que ideas humanas, sin fundamento en el libro de Apocalipsis, capítulo 21 al 10, ni en otra parte de la palabra de Dios, porque solamente estos versículos hablan específicamente del milenio. Antes de seguir con los versículos 7 al 10 de Apocalipsis capítulo 20, quiero hacer otro comentario breve relacionando el reino de los santos mártires y el fin de la lucha contra la bestia que se llevó a cabo en la batalla en el lugar llamado Armagedón, con otros versículos en el Apocalipsis. En el capítulo 5 y el versículo 10, estudiamos la promesa reinaremos sobre la tierra. Y aprendimos que ese reino sobre la tierra no es necesariamente un reino en la tierra, pero está manifestando que nosotros reinamos con autoridad sobre la tierra. O sea que estaba manifestando que aunque ellos estaban sufriendo en aquel tiempo, y los reinos de este mundo parecían tener autoridad sobre la Iglesia, en realidad se manifestaría la potestad y la victoria de la Iglesia del reino de Cristo sobre los reinos de este mundo. Vimos esto mismo en Apocalipsis capítulo 11, en la séptima trompeta, que anuncia en el versículo 15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, Dios ya estaba reinando, y en realidad los reinos del mundo ya eran de Él en cierto sentido. Pero con la victoria sobre Roma, se manifestó que Dios es el que es soberano sobre todos, y que los reinos de este mundo fueron vencidos por Cristo Jesús, y vinieron a ser de Él, y comenzó a reinar en este sentido victorioso como Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque ya lo era. Esto es lo que hemos estado ahora estudiando en Apocalipsis 20, con la derrota de Roma, de los perseguidores del pueblo de Dios. Estos cristianos que eran perseguidos y que murieron por su fe, y que habían estado reclamando su venganza, la venganza por su sangre, ahora son exaltados, ahora están reinando con Cristo sobre sus enemigos.
y estos enemigos que perseguían a la iglesia universalmente bajo el mando del diablo, no volverán a actuar de esta manera hasta que se termine el milenio, hasta terminar los 1000 años, porque los santos de Dios viven y reinan con Cristo sobre ellos durante 1000 años. Este es el sentido en el cual yo entiendo este asunto del milenio y del reino de los santos mártires, como he explicado en otros puntos anteriormente. Hay otros hermanos fieles, cristianos fieles, que no entienden estos textos exactamente de esta manera. Y esto no significa que nosotros estamos divididos ni nada al estilo, pero sencillamente estoy tratando de presentar una interpretación que creo de acuerdo con el contexto global del libro, limitándome a lo que este libro nos dice, sin tratar de añadir muchas ideas de otros textos en la palabra de Dios, y al mismo tiempo algo que está de acuerdo siempre con la enseñanza global de la Biblia. Y espero haberlo hecho en esta interpretación, sin tratar de debatir o tratar de refutar otras ideas de hermanos en Cristo. Hay ideas sectarias que realmente son extrañas a las Escrituras y que debemos nosotros refutarlas. El premilenialismo realmente no cabe dentro de la enseñanza bíblica y tiene graves errores en su doctrina. Pero generalmente no tenemos este problema en la hermandad. Ahora creo que debemos pasar a los versículos 7 al 10 de Apocalipsis capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, dice el texto, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando este tiempo largo de los 1000 años se cumpla, Satanás será suelto de su prisión. Pero los santos no tienen que preocuparse de sobremanera, porque Satanás será suelto solamente por un tiempo muy breve, para reunir a las naciones contra la iglesia otra vez, como había hecho en el tiempo de Roma. Cuando las tiene reunidas para la destrucción de la iglesia, el resultado será el opuesto. El resultado será la destrucción de ellas y, más importante, del diablo mismo. Entonces, según los versículos 11 al 15 que estaremos estudiando enseguida, después de esto será el día final y el juicio de todos los hombres. Los que no han sido fieles a Dios serán lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte, y los fieles vivirán con Dios para siempre. Y esto es algo que estaremos estudiando en los capítulos 21 y 22, la gloria de los santos después del juicio final. Pero la Biblia enseña en estos versículos 7 al 10 que va a haber un tiempo más en que Satanás podrá perseguir por un poco de tiempo, un tiempo muy limitado, a la iglesia, como hizo en el tiempo del primer siglo por medio de Roma. Parece que su propósito será nuevamente destruir a la iglesia mediante alianzas de las naciones contra la iglesia del Señor, así como hizo con Roma y su alianza de naciones que perseguían al pueblo de Dios. Pero nosotros tal vez tengamos que afrontar este problema. No sabemos en qué época vendrá. No sabemos si vendrá en nuestra generación o en otra, o 1000 generaciones después. La Biblia no nos revela cuánto tiempo durará ese periodo de relativa paz que nosotros estamos gozando. Vemos a veces en las noticias
acontecimientos que nos hacen creer que este tiempo pueda estarse acercando, pero no lo podemos decir, no lo podemos asegurar. Algunas personas quieren profetizar que el fin ya se acerca, pero realmente no lo sabemos, porque la Biblia no nos revela esto. Y las supuestas señales del fin realmente no lo son. Este es el único texto en toda la Biblia que parece indicar cierto acontecimiento antes de venir Cristo Jesús, pero realmente no es nada definitivo que podemos asegurar que al ver tal cosa entonces se acerca el fin, de ninguna manera. Pero sí, según entiendo, antes de venir Cristo habrá otra persecución levantada contra la iglesia. Lo que aquí el texto no nos revela es hasta qué punto Dios permitirá que se desarrolle esta persecución. Satanás hará el intento, pero fracasará. Y este es el mensaje de consuelo para nosotros. Podemos ver en la historia cómo obró Dios para librar a su pueblo del imperio romano, aquella bestia tremenda que sirvió a Satanás. Y nosotros podemos ver hacia el futuro con confianza y seguridad y no temor, porque podemos saber que Dios mismo va a destruir al diablo con todos sus discípulos de la maldad, así como hizo con Roma y sus aliados. Y entonces empezará la gloria eterna que tanto anhelamos los que estamos en Cristo Jesús y por tanto inscritos en el libro de la vida. El mensaje para el cristiano, aun en esta profecía, es victoria. El libro de Apocalipsis enseña que el cristiano reina ahora, reinará aún en su muerte y reinará eternamente con el Señor. Reinamos, reinaremos en la muerte y reinaremos eternamente. Por tanto, nosotros debemos ser fieles al Señor, aunque esta fidelidad nos requiera nuestra propia vida, que es el significado de la exhortación en Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y recibiremos nuestra parte así en la victoria de Dios sobre todos sus enemigos. No seamos engañados, mis estimados hermanos, por sistemas de doctrina que provienen de los hombres, que materializan las promesas del Señor y que toman literalmente pasajes que claramente son simbólicos, aunque llenos de significado, si solamente dejamos que la Biblia nos dé la interpretación correcta. Algunas personas, al decirles que todo esto es simbólico, o que el milenio ya comenzó y que la bendición es espiritual, no lo quieren aceptar porque quieren algo que pueden tocar, quieren algo que pueden materializar. Creen que entonces si no es material, si no es literal, no es ni cierto. Oh, pero están muy engañados y muy errados, porque las bendiciones más grandes de Dios siempre han sido aquellas bendiciones para el espíritu del hombre, aquello que nunca muere. Debe ser evidente que lo que hemos estudiado aquí en Apocalipsis 20 y en el resto del libro de Apocalipsis refuta absolutamente la posición premilenial. En el principio de nuestro estudio sobre este tema notamos que las enseñanzas básicas de esta teoría son que el milenio es un tiempo de 1000 años literales. Este concepto se basa equivocadamente en Apocalipsis 20 versículos 2 al 7. Su creencia es que estos 1000 años empezarán después de la segunda venida de Cristo. Se basan en la interpretación equivocada de Apocalipsis 19, 11 al 21, creyendo que ahí se refiere a la segunda venida de Cristo que todavía estaría en el futuro. Alegan que será en aquel tiempo que Cristo empezará a reinar con sus santos en la tierra, en la ciudad de Jerusalén, y se basan equivocadamente en Apocalipsis 24,
que acabamos de estudiar sobre el reino de los santos mártires, y el capítulo 19:11, que habla de la venida de Cristo en el caballo blanco. Pero nosotros hemos visto que el tiempo de 1000 años no es literal, porque esto no concuerda con este libro simbólico y este pasaje simbólico, ni con el contexto histórico que hemos estado estudiando, lo cual comprueba que este período de 1000 años empezó mucho más que 1000 años antes de nuestro tiempo y no ha terminado todavía. Así que no puede ser literalmente 1000 años, así que el supuesto hecho de un período literal de 1000 años profetizado en la Biblia es falso y sin base. No hay tal cosa en la Biblia. También aprendimos que Apocalipsis 19:11 al 21 definitivamente no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a su victoria sobre el imperio romano, la bestia y el falso profeta, el imperio romano perseguidor de su iglesia. El premilenialista, el que cree que Cristo establecerá su reino aquí en la tierra al principio de un período de 1000 años, necesita prueba de la segunda venida antes de los 1000 años, pero el texto bíblico no provee tal prueba, y comparando con otros textos notamos que la segunda venida de Cristo es en el día final, cuando comienza el juicio que tenemos después del milenio en el Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11 en adelante. La teoría del premilenialismo no tiene fundamento. Además, el reino de que habla Apocalipsis capítulo 20 no es el principio del reinado de Cristo, sino de las almas, no cuerpos resucitados, sino almas de los mártires. Cristo reinaba antes del milenio, reina durante el milenio y reinará después del milenio. Y seguramente no hay ni siquiera una tan sola indicación de que Cristo ni estas almas estarán reinando en la tierra, mucho menos en la ciudad de Jerusalén. Jesús, mi estimado, ha estado sobre el trono de David con potestad sobre la tierra por casi 2000 años, pero no ha estado aquí en la tierra. No hay apoyo para la teoría del premilenialismo en este capítulo. En Apocalipsis 19 y 20 no encontramos el período literal de 1000 años, la segunda venida de Cristo antes de los 1000 años, el principio del reino de Cristo, ni la resurrección corporal de los santos solamente, ni Cristo ni estos santos que estén reinando sobre la tierra. El texto principal ocupado por los premilenialistas, y realmente el único que habla de este periodo de tiempo, milita contra sus teorías. Hay mucho en la Biblia que contradice esta teoría premilenialista, pero este pasaje basta para refutarla completamente. El premilenialismo es una doctrina falsa, y cuando la conocemos a fondo, encontramos que menosprecia la muerte del Señor Jesucristo, la Iglesia de Cristo, que es su reino glorioso en la tierra ya, y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo como cumplimiento de las promesas de Dios desde tiempos antiguos. Yo sé que los que aceptan esta doctrina no reconocen estos errores, no reconocen que menosprecian estas grandes bendiciones, pero es cierto, la doctrina, sus implicaciones son estas. Tengamos cuidado con aquellos que materializan las promesas del Señor. Reconozcamos la gloria de la Iglesia, el reino inconmovible de Dios. Y demos gloria a Dios por el reino y la victoria que tenemos en Cristo ahora y que Dios nos asegura todavía para el futuro. Estoy seguro que no quedan totalmente satisfechos con este estudio acerca del milenio, Apocalipsis 20, versículos 1 al 10. Pero realmente lo he expuesto, lo he explicado de la mejor manera que me es posible hasta este punto en mi estudio de la Biblia. Así que espero que lo estudien, lo consideren, que lean su Biblia principalmente y que acepten lo que ella le dice.
y espero que estos conceptos ayuden un poco, aunque definitivamente estoy seguro que no contestarán todas sus preguntas. Luego, ahora podemos seguir con el juicio final que encontramos en el capítulo 20, versículos 11 al 15. El texto dice: Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este párrafo, versículos 11 al 15, encontramos el destino final de los desobedientes. Debemos entender que este párrafo trata únicamente del destino final de los infieles o los desobedientes a Dios. Su destino, en palabras sencillas, es el castigo eterno. La victoria y la morada eterna del pueblo de Dios es algo que estaremos estudiando en los capítulos 21 y 22, pero en este párrafo tenemos el castigo eterno para los desobedientes. Esta visión contradice la idea que Cristo vendrá para dar una segunda oportunidad a aquellos que lo han rechazado durante esta vida. Cristo vino la primera vez para lograr la conversión de los hombres, pero la segunda vez viene para juzgar y para salvar únicamente a aquellos que le esperan. En Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, el escritor a los Hebreos trata este punto de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cuando Cristo viene la segunda vez, ciertamente viene como Salvador para algunos, pero viene como Salvador únicamente para aquellos que ya le están esperando. No viene como Salvador para aquellos que son desobedientes. Tenemos una sola vida, y durante esta vida la oportunidad de ser obedientes a Dios. Aquella persona que es desobediente durante esta vida, le espera únicamente el juicio, y este juicio será uno de castigo, de condenación eterna. La Biblia sencillamente no presenta el concepto de una segunda oportunidad para que los hombres se conviertan después de la venida de Cristo Jesús. Lo que la Biblia enseña es que seremos responsables por lo que hemos hecho durante nuestra vida terrenal, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La venida de Cristo para los inconversos y los desobedientes no será un momento de segunda oportunidad, sino el momento de recibir la retribución que viene a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1 y el versículo 8. El versículo 9 dice que estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
En nuestro texto en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11 encontramos primeramente el destino de este mundo material. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, dice el texto. En aquel tiempo, en aquel momento, cuando Cristo viene como juez, ya no habrá necesidad ni lugar para este mundo material que ahora conocemos. Este universo será deshecho. Este mundo ya no existirá, porque será destruido completamente. La enseñanza clara de las Escrituras en 2 Pedro capítulo 3 y los versículos 10 al 13 es que estos elementos materiales se fundirán y esto que fue creado será deshecho por Dios. Pedro exclama: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este texto no habla de una renovación del mundo, no habla de una purificación de esta tierra, no habla de una recreación de los mismos elementos, sino que habla de la destrucción completa y total de los propios elementos que forman este universo material, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Aquí el texto sencillamente y claramente enseña que este mundo material está destinado a ser destruido por completo y eliminado del plan divino. Es algo muy importante para la existencia del hombre hoy día y durante el tiempo, pero al terminar el tiempo y empezar la eternidad, este mundo material, según dice la Escritura a los Hebreos en Hebreos 1, 11 al 12, ellos, hablando de los cielos, perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. En contraste con Dios, este mundo material tiene su fin, tiene su propósito muy importante ahora, pero este propósito será cumplido y pasarán en aquel día cuando Dios viene y Cristo Jesús viene a juzgar a este mundo. Y con este mundo también perecerán a aquellos que lo aman. En el versículo 11 también el texto nos presenta al juez, el gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. En el Apocalipsis hemos aprendido que el Padre Celestial y el Hijo Jesucristo ocupan el mismo trono. Apocalipsis 3:21 nos lo enseñó cuando Cristo habló de que Él recibió el sentarse con su Padre en su trono, un solo trono compartido por ambos. En Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 1, el texto habla del agua de vida, del río de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. Un solo trono para el Dios y el mismo trono para el Cordero. Algunos textos en el Nuevo Testamento dicen claramente que seremos juzgados ante el tribunal de Cristo. Esto lo acabamos de leer en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 y el versículo 10
habla de una manera muy semejante en este texto, hablando también del día final y del juicio final en aquel día. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que estos textos enseñan que nosotros estaremos ante el tribunal de Cristo. Otros textos nos enseñan que Dios nos juzgará por medio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 2 y el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En Hechos capítulo 17 y el versículo 31 también encontramos este juicio de los hombres, juicio de Dios, pero por medio de Jesucristo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios es juez, pero juzga por medio de Cristo Jesús. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 5 y los versículos 22 y 23, Cristo mismo lo aclara de la siguiente manera: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió, señalando que no es posible ser agradable a Dios sin aceptar, recibir, creer, obedecer a Jesucristo. Así que el juez es Dios por medio de Jesucristo, y el gran trono blanco es el que pertenece a ambos, Padre e Hijo. Luego en los versículos 12 al 15 encontramos la base del juicio final. La norma es sencillamente la palabra de Dios. En Juan capítulo 12, Cristo Jesús nos ha enseñado en los versículos 48 al 50 que la palabra que Él habló, la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Dios, es la que nos juzga en el día final. El que me rechaza, dijo Cristo, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que esta es la norma en la cual todos seremos juzgados. La base de este juicio es una comparación entre nuestras acciones en esta vida, lo que nosotros hemos hecho en esta vida, comparado con la palabra de Dios. Esto, volviendo a 2 Corintios 5:10, es exactamente lo que estudiamos ahí, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para entregar cuentas, ser juzgados conforme a lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Salomón, en Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 14, ya terminando aquel libro de sabiduría, en su búsqueda por el significado de la vida, declara: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que en el día final, las obras de los hombres serán expuestas delante de Dios y comparadas con la palabra de Dios. El versículo 13 de Hebreos capítulo 4 declara: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si el día de juicio es un día de dar cuenta por nuestras obras y compararlas con la voluntad de Dios revelada en la Biblia. El texto dice que los libros fueron abiertos, volviendo a Apocalipsis 20. Los libros fueron abiertos. Probablemente se refiere a un registro simbólico de nuestras acciones. Libros que contienen lo que nosotros hemos hecho o lo que los hombres han hecho durante su vida.
Es probable que esto es simbólico, por supuesto, no es que Dios lleve un registro literal, pero es simbólico esto. Otra posible interpretación es que sean los libros de la Biblia, que es la norma para el juicio. Ambas interpretaciones caben con las enseñanzas de la palabra y en este simbolismo del libro de Apocalipsis. Luego otro libro se abrió, que es el libro de la vida. Este libro ya lo hemos estudiado y lo puede estudiar más en el apéndice 2 de este mismo estudio. Pero es sencillamente la lista simbólica de todos aquellos que tienen vida espiritual. Y para no ser castigado eternamente es necesario estar en este libro. Es esencial tener vida en Cristo Jesús para evitar el castigo eterno. Y por supuesto recibimos esta vida al ser bautizados en Cristo Jesús y debemos mantener esta vida por medio de un servicio fiel a Cristo Jesús. Pero esto es algo que usted puede leer y estudiar bien en el estudio en el apéndice 2 sobre el libro de la vida. En el capítulo 21 y el versículo 8, como también el capítulo 22 y el versículo 15, tenemos a algunas personas especificadas que no estarán en la gloria, sino que recibirán el castigo, la condenación eterna de Dios. Son los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Todos estos, a menos que se hayan arrepentido durante su vida y hayan cambiado y hayan recibido la salvación por la gracia de Dios, hayan entrado en Cristo mediante el bautismo, hayan vivido una vida fiel en Cristo, estos estarán afuera, lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. El versículo 13, según entiendo, presenta una visión de la resurrección. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y luego fueron juzgados. La resurrección, como hemos estudiado anteriormente, la resurrección para el juicio final es una resurrección corporal. En Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, la Biblia enseña que aquellos que están en los sepulcros resucitarán, algunos para vida y otros para juicio o condenación. Pero es del cuerpo el que está en la tumba. Las almas no están en las tumbas. Son los cuerpos, los cadáveres, los que están sepultados. Y en este caso aquí en Apocalipsis 20 tenemos la reunión del cuerpo o cadáver que resucita de la muerte, o sea, de la tumba, su reunión con el alma que procede del Hades. Cuando la muerte entrega los muertos que hay en ella, y el Hades entrega los muertos que hay en él. En el caso de la muerte, son los cadáveres. En el caso del Hades, son las almas. Sí, hay muertos en el Hades. Son las personas que murieron. Sus almas o espíritus se encuentran ahora guardadas, reservadas en el Hades. Y en el día final, cuando se resucita el cuerpo, el alma es reunida, librada del Hades y reunida con el cuerpo. Esto es lo que sucedió en la resurrección de Cristo, según Hechos capítulo 2. Su cuerpo no fue dejado a corrupción y su alma no fue dejada en el Hades. Así que el cuerpo y el alma volvieron a reunirse para formar la vida nuevamente, pero es una vida, por supuesto, incorruptible, una vida cambiada. Cristo fue victorioso sobre la muerte, o sea, la tumba, y sobre el Hades. Y por esto en Apocalipsis 1:18 lo encontramos con las llaves de la muerte y del Hades. Ahorita hay muertos en el Hades, y habrá muertos en el Hades hasta el día final, cuando serán resucitados los cuerpos y serán reunidos con su alma que Dios está guardando en el Hades ahorita. El texto también dice que el mar entregó los muertos que había en él. Es probable que esto sea una referencia
a los cadáveres que se encuentran sepultados en el mar. Otra posible interpretación es que sea una referencia al mar simbólico que estudiamos en Apocalipsis 13, que simbolizan las naciones del mundo, que estos también serán resucitados y juzgados. Sea como sea, el versículo 12 del Apocalipsis 20 nos enseña que esta resurrección y juicio incluye a todos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Así que esto incluye a todos los hombres. Juan 5, 28 al 29 también enseña claramente que todos, buenos y malos, seremos resucitados en el día final. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Los grandes y pequeños en este texto, sin duda, se refieren a los poderosos y los débiles, los de mucha importancia y los de poca importancia, los ricos y los pobres. Estos son los grandes y los pequeños según la evaluación, o sea, la opinión del mundo. El mundo cree que los ricos, los poderosos y los hombres importantes sean los grandes de esta vida. Y el mundo cree que los pobres y los débiles del mundo sean los pequeños. Pero todos estos serán juzgados. Y el mensaje creo que es sencillamente que Dios no hace acepción de personas. Y en el día final, sea uno grande, sea uno pequeño, sea uno fuerte, sea uno débil, sea uno popular o impopular, sea rico o sea pobre, todos seremos juzgados justamente según nuestras obras y conforme a la palabra de Dios. Esta visión realmente no nos revela mucho en cuanto al cuerpo resucitado, pero hay otros textos bíblicos que nos revelan que el cuerpo resucitado será el mismo cuerpo que murió, pero cambiado drásticamente por el poder de Dios. La muerte entrega el cadáver que recibió en la muerte física. Es el mismo cadáver, pero ahora, por supuesto, cambiado drásticamente mediante la operación del poder de Dios. Sabemos que Cristo Jesús es la única persona hasta el momento que ha sido resucitado de esta manera incorruptible. Preguntamos, ¿con qué cuerpo resucitó Jesús? ¿Con el mismo cuerpo que fue sepultado 3 días antes? Sí, así es. Naturalmente ese cuerpo fue cambiado o transformado, y el nuestro lo será también, pero era el mismo cuerpo. Si no, ¿dónde estaba el cuerpo original de Jesucristo? Algunos dicen que no saben cómo ni por qué, pero Dios se deshizo de este cuerpo que Cristo tuvo durante su vida terrenal. Pero la Biblia no lo enseña. La implicación de la Biblia es que el mismo cuerpo que fue sepultado es el mismo que fue resucitado. Él mismo había prometido que iba a resucitar el mismo cuerpo que los judíos destruyeron. En Juan capítulo 2, cuando estaba en el templo y había causado un problema ahí por echar fuera a aquellos que estaban blasfemando en la casa de Dios. En Juan capítulo 2, en los versículos 18 al 22, ellos pidieron señal, y Cristo respondió, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él decía, ustedes lo pueden destruir a este cuerpo, pero yo lo volveré a levantar al mismo cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, dice el versículo 22 de Juan 2, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra de Jesús que Jesús había dicho. El concepto de una resurrección es de levantar algo que estaba puesto allí. Quizá el texto más claro de todos es 1 Corintios capítulo 15, versículos 42
al 44. Leamos este texto en 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En la resurrección de los muertos, un cuerpo fue sembrado con una naturaleza cuando murió. El mismo cuerpo será resucitado con otra naturaleza. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esto es exactamente lo que sucedió en el caso de Jesús. Su cuerpo mortal, el cuerpo de Jesús sí era mortal y corruptible como todo ser humano. Su cuerpo mortal fue cambiado en cuerpo inmortal, incorruptible en la resurrección. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, pero es el mismo cuerpo transformado de lo animal a lo espiritual por el maravilloso poder de Dios. En la resurrección de los muertos en el día final, todos los sepulcros se van a quedar vacíos, exactamente como el sepulcro donde pusieron a Jesús, que quedó sin el cuerpo de Jesús, porque ese cuerpo había resucitado. El cuerpo que tendremos será como el cuerpo glorificado de Jesús, ya no animal, sino espiritual. Esta es la fe del apóstol Juan que expresa en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 2 acerca de lo que seremos, aunque no lo entendemos todavía. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No sabemos exactamente cómo será, pero sí sabemos que será glorioso, incorruptible e inmortal. Y luego en los últimos dos versículos de Apocalipsis 20, versículos 14 al 15, tenemos el lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego en el libro de Apocalipsis representa el castigo divino. Ya no habrá necesidad de la muerte física, ni la morada de los espíritus de los muertos, o sea, el Hades. Por tanto, estos serán destruidos. No hay lugar en la presencia de Dios, ni en la morada eterna de los santos de Dios para la muerte física, ni para el Hades, la morada de los espíritus guardados. El lago de fuego es también el destino de todos aquellos que no tienen vida espiritual en Cristo Jesús. Esto es muy triste, porque este lago de fuego es una segunda muerte, que es una separación eterna de Dios, un castigo eterno. Según Santiago 2:26, la muerte física es la separación de cuerpo y alma. El cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando el cuerpo muere, el alma o espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12 y el versículo 7. La muerte espiritual es la separación que sucede entre el hombre y Dios cuando el hombre peca. Por esto dice Isaías 59, versículos 1 y 2, que nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y por esto dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios. Pero la segunda muerte, esto es peor que la muerte física, peor que la muerte espiritual, porque la muerte física se puede vencer mediante la resurrección,
La muerte espiritual puede ser eliminada mediante el poder del Evangelio de Cristo, pero después de esta vida, al entrar al juicio final y ser condenados a la segunda muerte, entonces se trata de separación eterna entre el pecador y su Dios. Esto es lo que encontramos en la venida de Cristo, que se describe en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 9, sobre aquellos que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos, dice el texto, sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, excluidos para siempre. Aquí mismo en el Apocalipsis y el capítulo 22, versículos 14 al 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Qué condición más bendita, más gloriosa la que se describe en aquella ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, el pueblo de Dios en su gloria eterna. Pero solamente ciertas personas, aquellos que han lavado sus ropas, tendrán el derecho de entrar por sus puertas y así participar del árbol de la vida. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira, separados. La segunda muerte, el castigo eterno. En el capítulo 21 y el versículo 27 dice: y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Todavía existirán estas almas, todavía existirán estas personas, pero no podrán entrar, estarán separados en un lugar de castigo eterno. Si desea más detalles sobre este punto, puede ver nuestro estudio titulado ¿Existe el infierno?, que trata sobre detalles de la muerte, el Hades, el castigo eterno y todo esto, y puede comparar aquel estudio para más detalles sobre este tema. Es interesante notar que la enseñanza del apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 3 se compara maravillosamente con la enseñanza de Cristo aquí en Apocalipsis capítulo 20, y el versículo 11 al capítulo 21 y el versículo 1. En ambos se trata del juicio y el castigo de los impíos. En ambos encontramos la enseñanza que los cielos y la tierra presentes pasarán, y en ambos encontramos que después de esto vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Y esto es lo que estaremos considerando en nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 21, la nueva morada del pueblo de Dios. Pero antes de seguir con este estudio, usted debe contestar las preguntas sobre Apocalipsis 20, versículos 1 al 15.